Bienvenidos a Dumai, preparados para zambullirnos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Hoy vamos a explorar su historia, desde sus inicios hasta esa revolución del aprendizaje profundo. Un viaje alucinante, sin duda. La verdad que sí. Y es que, aunque parezca cosa del futuro, las raíces de la IA se remontan a mucho antes de la era digital, ¿eh? Totalmente. Empezamos nuestro viaje en 1842 con Ada Lovelace. ¿Te imaginas programar el primer algoritmo de la historia en una época sin ordenadores? Uf. Pues ella lo hizo. Y no solo eso, incluso anticipó la composición musical por computadora. Lo que me fascina de Ada Lovelace es que vio más allá de los simples cálculos, ¿no? Entendió que las máquinas podían manipular símbolos y crear, abriendo camino a la inteligencia artificial. Si levantara la cabeza hoy, alucinaría con lo que la IA puede componer. Increíble, ¿verdad? Y de ahí damos un salto al año 1956, a la conferencia de Dartmouth. Aquí nace el término inteligencia artificial. Figuras como John McCarthy y Marvin Minsky propusieron que el pensamiento humano, como una forma de computación, se podía replicar en las máquinas. La conferencia de Dartmouth fue crucial. Marcó el nacimiento de la IA como campo de estudio. La idea de que las máquinas pudieran pensar como humanos, aunque controvertida, impulsó una área de investigaciones. Y ese mismo año aparece Logic Theory Machine. Este programa, creado por Newell y Simon, demostró teoremas de lógica simbólica. ¿Y sabes qué es lo más flipante? ¿Qué? Utilizaron heurística o reglas generales para resolver problemas complejos de forma eficiente. Logic Theory Machine demostró que la IA podía realizar tareas que antes se consideraban exclusivas de la mente humana. Imagina el impacto en aquella época. La heurística sentó las bases para sistemas expertos que hoy utilizamos a diario. Es que es brutal. Y a partir de ahí, a dos gigantes entran al ring. La IA simbólica y la IA conexionista. Dos enfoques con filosofías muy distintas. La IA simbólica, basada en reglas y símbolos, intenta replicar el razonamiento humano de forma explícita. ¿Recuerdas a Deep Blue? El programa de IBM que derrotó a Kasparov al ajedrez en 1997. Ahí tienes la IA simbólica en acción. ¿Cómo olvidar ese hito? Una máquina venciendo al campeón mundial de ajedrez fue una revolución. Deep Blue analizaba millones de jugadas por segundo, tomaba decisiones estratégicas como un maestro. En paralelo surge la IA conexionista, inspirada en las redes neuronales del cerebro. Buscan imitar la estructura del cerebro para aprender a partir de datos. El primer ejemplo, el perceptrón de Frank Rosenblatt en 1958. Pero espere, las redes neuronales no tuvieron una época de invierno. ¿Cómo resurgieron? Buena pregunta. A pesar de su potencial, las redes neuronales se toparon con limitaciones. La falta de financiación y resultados poco prometedores frenaron su desarrollo. Pero todo cambió en la década de 1980 con la retropropagación de Hinton. Sentó las bases para el aprendizaje profundo. Y vaya si lo hizo. La década de 2010 marca un antes y un después con la revolución del aprendizaje profundo. Exacto. El hardware especializado y la explosión de datos disponibles impulsaron el aprendizaje profundo a niveles increíbles. ImageNet, una base de datos masiva de imágenes, permitió desarrollar redes neuronales convolucionales, capaces de clasificar imágenes con una precisión sobrehumana. Es alucinante. Y en 2016 llega AlphaGo de DeepMind, conquistando el complejísimo juego de Go. Superó a los mejores jugadores humanos. Un hito que demostró el poderío del aprendizaje profundo. AlphaGo marcó un antes y un después. El Go, con su inmensa complejidad, se consideraba un desafío insuperable para la IA. Su victoria demostró que el aprendizaje profundo podía abordar problemas que antes se creían reservados para la mente humana. Es increíble cómo la IA ha evolucionado, ¿verdad? Pero aún queda mucho por descubrir. Desde luego, la historia de la IA es un viaje con sus altibajos. Hemos tenido momentos de euforia y financiación, seguidos de periodos de frustración y recortes. Los famosos inviernos de la IA. ¿Y a qué se debieron esos inviernos? Frío digital. Ajá, no exactamente. Los inviernos de la IA se debieron en parte a expectativas demasiado optimistas. Se prometió mucho y se entregó poco. La tecnología no estaba a la altura de las expectativas. Entiendo. Pero al final, la perseverancia, la investigación constante y las nuevas ideas permitieron superar esos inviernos. Y con la revolución del aprendizaje profundo, impulsada por la cantidad de datos y el hardware más potente, la IA ha vuelto con más fuerza que nunca. Totalmente. El aprendizaje profundo ha abierto un nuevo horizonte. Redes neuronales que aprenden a partir de datos sin necesidad de programación explícita, imitando el funcionamiento del cerebro humano. Un cambio radical. Y ese cambio radical se traduce en aplicaciones que ya están transformando nuestras vidas. Desde asistentes virtuales como Siri o Alexa, hasta los sistemas de recomendación de Netflix o Spotify. La IA está en todas partes. Y no solo en casa. La IA está teniendo un impacto brutal en medicina, industria, transporte, seguridad, educación. Las posibilidades son infinitas. Hablando de posibilidades, antes mencionabas el auge de la IA en Chile.
Empresas como Notco y Fintual son ejemplos de cómo se está aplicando la IA con éxito en nuestro país. Notco, utilizando la IA para crear alimentos a base de plantas que imitan el sabor y la textura de productos animales, es un ejemplo de innovación disruptiva. Están revolucionando la industria alimentaria. Y Fintual, con sus algoritmos de inversión, permite que cualquiera acceda a servicios financieros personalizados. Están democratizando las inversiones. La IA es servicio de la inclusión financiera. Pero no solo hablamos de empresas. En Chile hay una comunidad académica dedicada a la investigación en IA. Grupos en la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile están a la vanguardia en áreas como la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. Y no podemos olvidar la iniciativa de Jorge Pérez, de la Universidad de Chile, liberando un modelo de lenguaje en español. Un paso fundamental para que nuestro idioma no se quede atrás en la era de la IA. Sin duda, un ejemplo a seguir. La democratización del acceso a la IA es esencial para que sus beneficios lleguen a toda la sociedad. Y eso incluye el acceso a la tecnología en nuestro propio idioma. Claro, pero no podemos ignorar los desafíos. La IA, como cualquier tecnología poderosa, tiene su lado oscuro. Sesgos algorítmicos, privacidad de los datos, impacto en el mercado laboral. Son cuestiones que debemos abordar con responsabilidad. Efectivamente. La IA no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Su desarrollo e implementación deben estar guiados por principios éticos sólidos. Debemos asegurarnos de que se utilice para el bien común y no para perpetuar desigualdades o amenazar la autonomía humana. Y aquí entra la ética. ¿Cómo garantizamos que la IA se desarrolle y se utilice de forma responsable? ¿Qué límites debemos establecer? ¿Quién toma esas decisiones? Preguntas que nos interpelan como sociedad. Son preguntas fundamentales que requieren un debate amplio y participativo. La ética de la IA no puede ser un asunto exclusivo de tecnólogos o expertos. Todos debemos participar en la construcción de un futuro donde la IA mejore nuestras vidas sin comprometer nuestros valores. Un futuro donde la IA sea una herramienta para el progreso, la justicia y el bienestar. Ese es el reto que tenemos por delante. Y es un reto apasionante. La IA tiene el potencial de transformar nuestra sociedad de formas que aún no podemos imaginar. Pero para que esa transformación sea positiva, debemos ser conscientes de sus riesgos y trabajar juntos para construir un futuro ético e inclusivo. Un futuro donde la inteligencia artificial esté al servicio de la inteligencia humana. Ese es el camino a seguir. Totalmente de acuerdo. La clave está en encontrar el equilibrio, en aprovechar el potencial de la IA sin renunciar a nuestra humanidad. Es un camino complejo, pero es el camino que debemos recorrer. Para recorrerlo necesitamos conocimiento, crítica, debate y sobre todo una visión compartida de hacia dónde queremos ir. Es un viaje que apenas comienza y del que todos formamos parte. La historia de la IA se está escribiendo ahora mismo y de nosotros depende que sea una historia de progreso y bienestar para la humanidad. Volvemos a la carga con la tercera parte de nuestra inversión en el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Hemos visto su historia, sus logros, sus desafíos. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Pues la historia de la IA, con sus ciclos de entusiasmo y desencanto, nos da una lección muy valiosa. Hay que ser realistas. No podemos dejarnos llevar por la euforia del momento. La tecnología tiene sus limitaciones y debemos ser conscientes de ellas. Totalmente. Es como cuando te compras el último móvil y piensas que te va a cambiar la vida. Al final es solo una herramienta. Lo importante es cómo la uses. Exacto. Y la historia de la IA también nos enseña la importancia de la investigación fundamental. Esa búsqueda del conocimiento por el puro placer de saber sin un objetivo práctico inmediato. Sin ella no tendríamos los avances que disfrutamos hoy. Es verdad. Muchos de los hitos de la IA, como el perceptrón o la retropropagación, surgieron de la investigación básica sin saber para qué iban a servir. Imagina que alguien le hubiera dicho a Hinton, oye, ¿para qué quieres un algoritmo que simule el aprendizaje del cerebro humano? Quizás nunca hubiéramos llegado al aprendizaje profundo. ¡Qué fuerte! Y hablando de innovación, el caso de la IA en Chile nos demuestra que no hace falta ser una gran potencia para destacar en este campo. Claro, empresas como Notco y Fintual son la prueba de que con talento, creatividad y determinación se pueden lograr grandes cosas. La innovación no tiene fronteras. Exacto. Y aquí quiero destacar la importancia de la colaboración. La IA es tan compleja que requiere la unión de diferentes disciplinas. Informática, matemáticas, lingüística, psicología, filosofía. Es un trabajo en equipo. Totalmente de acuerdo. La IA se nutre de otras áreas del conocimiento. La interdisciplinariedad es fundamental para superar los retos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece. Y para terminar, me gustaría lanzarte una pregunta para reflexionar. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con la inteligencia humana? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA nos complemente y potencie nuestras capacidades en lugar de reemplazarnos o limitarnos?
Esa es la pregunta del millón. Al final la IA debe estar al servicio del ser humano. Debemos usarla para ampliar nuestras capacidades cognitivas, liberarnos de tareas repetitivas, mejorar nuestra calidad de vida y construir un mundo más justo y sostenible. En definitiva, el futuro de la IA está en nuestras manos. Depende de nosotros usarla con sabiduría ética y responsabilidad para construir un futuro mejor para todos. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la inteligencia artificial. Espero que la hayáis disfrutado. Y recordad, si queréis seguir explorando el universo del conocimiento, no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales de Dumayo. Hasta la próxima.